Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, el hombre siempre se presenta esa gran incógnita. ¿Serán muchos los que se salven o serán pocos? ¿Qué hay que hacer para salvarse? No olvidemos nunca, queridos hermanos, que tenemos una vida con una misión. No estamos aquí diríamos, al azar, a la suerte. No estamos aquí en este mundo, en esta vida, para hacer lo que nos parezca bien, lo que nos guste. No estamos aquí sin una razón que lo justifique, sin una misión que cumplir. Tenemos una gran misión que hacer, y es salvar el alma. Cuando uno empieza, porque hoy hay por ahí muchas ideas confusas, y uno empieza a pensar: Dios es misericordioso, un padre no puede querer que sus hijos se condenen, entonces todos nos salvamos. Ciertamente, si uno lee el Evangelio, o decimos que Jesús es un mentiroso, cosa que no lo es. Él demostró la verdad de sus palabras con su pasión, muerte y resurrección. Lo que Él decía es verdad, lo probó con sus milagros, lo probó con su pasión, lo probó con su muerte y resurrección. Entonces, querer negar lo que dice Jesús, ciertamente es temerario
cuando no, blasfemo. Por eso, Jesús nos dice, no os confiéis en que Dios es misericordioso y os va a salvar sin hacer nada. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es esa puerta estrecha? San Pablo nos ha alentado a una cosa que para muchos es como la soberbia, el orgullo, le hace resistir una, diríamos, es para los que se dejan de llevar del orgullo y de la soberbia, es todo lo contrario a sus actitudes. Hijos, obedeced a vuestros padres como el Señor quiere, porque eso es justo. Entendamos, el camino de la salvación pasa por la obediencia. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento al que se le añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Y nos pone para aprender a obedecer a Dios, la obediencia a nuestros padres. Pero a los padres no les dice que ellos son los dueños de sus hijos y pueden hacer con sus hijos lo que quieran. Los padres, vosotros no exasperéis a vuestros hijos. Criadlos, educándolos y corrigiéndolos como haría el Señor. Nos pone un modelo, el Señor. El Hijo obedece a los padres como Jesús obedeció a su Padre. Los padres tienen que educar y criar a los hijos, educándolos como lo haría el Señor, así como el Señor tomó a los apóstoles y empezó a enseñarles, a educarlos en la fe cristiana. Cristo tomó a los apóstoles y les empezó a enseñar la doctrina cristiana, los mandamientos, cómo vivirlos, cómo ser cristiano. Y vemos que los apóstoles se fueron purificando, tenían sus defectos. Y Jesús les corregía. A veces les corregía duramente. Y les decía, San Pedro, cuando empieza a decirle a Jesús que eso de la pasión, que ni hablar, que para él nada de sufrir y que él va a triunfar y que las cosas van a ser de otra manera, te estoy diciendo lo que tiene que ser, lo que el Padre ha determinado y tú me vas a contradecir, apártate, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Lo corrige duramente diciéndole, Satanás, apártate, Satanás. Me eres causa de tentación, de pecado, de caída. Tenemos que aprender precisamente cómo haría el Señor, cómo educó. Por eso tenemos que empaparnos de la palabra del Señor. Tenemos que sentir como el Señor siente, querer lo que Él quiere, amar como Él ama. Si no, ¿cómo vas a educar a tus hijos? ¿Cómo lo haría el Señor? Primero tienes que identificarte con el Señor. Y entonces ya podrás dar a tus hijos. Pero sigue más que los hijos. Esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor de todo corazón, como a Cristo. Fíjense. Ahora no solamente los hijos, obedeced a vuestros padres. Esclavos. En un mundo donde la esclavitud era parte, fíjense que había una esclavitud, diríamos, opresora, una esclavitud que se hacía pues cuando había una guerra, se tomaban a las personas que eran vencidos y se los usaba como esclavos. Pero también había una esclavitud voluntaria. Cuando una persona tenía problemas, situaciones económicas difíciles, y entonces se ponía de siervo de otro, es decir,
un obrero, yo me pongo a trabajar para ti, eso es un obrero. Cuando además de trabajar también vivía con él, pasaba a ser un siervo de la casa de esta persona. Entonces una persona que tenía mejor administración, unas riquezas, más capacidad para administrar los bienes, necesitaba personas que le ayudasen, y entonces había unos que le servían como siervos, como empleados domésticos. Pero cuando algunos le debían y no podían, no sabían, entonces incluso se ofrecían como esclavos. Yo soy tu esclavo. Y había los esclavos voluntarios, como yo no sé administrar, como yo no sé hacer una serie de cosas y veo que me hundo, me pongo bajo tu servicio y me entrego a ti de por vida como esclavo. Eso estaba admitido y uno podía ofrecerse como esclavo. Entonces hay diversas clases de esclavos. Y habla San Pablo a los esclavos en general, a todos, los que se ofrecen y los que son sometidos por la fuerza. Obedeced a vuestros amos de todo corazón como a Cristo. El esclavo cristiano le encarga a San Pablo que vea a Cristo en su amo. No por las apariencias para quedar bien, sino como esclavos de Cristo para hacer lo que Dios quiere. Como ven ustedes, si a los hijos le pone el plan de salvación que es la obediencia a los padres como a Cristo, a los trabajadores, a los esclavos, a los siervos le pone la obediencia al patrono, al amo, como a Cristo, con toda el alma, sigue diciendo, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a hombres. Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor. Sea que uno tiene obligación, sea que uno tiene necesidad, o sea que uno tiene voluntad, libremente yo quiero trabajar para él, servirle porque veo que es una persona que lo hace bien y demás, si lo hace como a Cristo, Cristo le pagará por eso. Amos, correspondedle dejándoos de amenazas. ¿Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo que no es parcial con nadie? Y a esos amos que están con poder, pues le dice, pues vosotros temed a Cristo y comportaros como lo haría Cristo. Este camino de salvación que Cristo nos dice, esta misión que Dios nos pone a cada uno de nosotros, salvar nuestra alma, pasa por la obediencia. Y siempre tendrás a alguien a quien obedecer. Siempre habrá alguien a quien obedecer. En último término, tenemos ciertamente nuestro Señor Jesucristo, sus mandamientos. Por eso tenemos que conocer cuál es la voluntad de Cristo. Y cuando uno va conociendo, aquí el Señor le dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Aquellos que no entran por la obediencia a los mandamientos de Dios, quieren salvarse por otro camino. Y por eso no encuentran muchas sectas que toman la Biblia, la interpretan ellos a su voluntad y según les parece, no con obediencia a Cristo. Tenemos 2000 años de iglesia que nos viene enseñando cómo entender la palabra de Dios. No se trata de que yo ahora me ponga a leer la palabra de Dios y lo que yo entiendo, eso es. Porque entiendo lo que Cristo dice o lo entiendo como quiero entenderlo, como a mí me gustaría. Por eso es que Jesús tiene estas palabras fuertes. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo. Tengan en cuenta que Jesús hablaba con aquellos fariseos que rechazaban a Cristo y querían que Cristo se sometiese a las normas que ellos daban. Y cuando Cristo hablaba y enseñaba, ellos se ponían a
contradecirle. Señor, ábrenos. Y Él os replicará, no sé quiénes sois. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. No sé quiénes sois. Señor, le replicarán, hemos comido y bebido contigo. No te creas que por acercarte a comulgar ya eres salvo. No te creas que por leer la palabra de Dios ya eres salvo. Esto es lo que lamentablemente muchos se confunden. Creen que lo que ellos hacen y no someterse a Cristo, es decir, la obediencia a Dios, es lo que a ellos les va a salvar. Hacen como quieren, como les gusta. Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él os replicará, no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. ¿No hicisteis lo que yo os mandaba? Pero entre los que estaban escuchando, unos aceptaban y obedecían, pero otros no. Y rechazaron cuando Cristo empezó a predicar que Él es el pan de vida que da la vida al mundo, la Eucaristía. Lo rechazaron y se alejaron de Él. Y cuando Cristo empezaba a enseñar la doctrina, empezaban los fariseos y aquellos y ciertos escribas y demás a atacarle, a ver cómo podían acusarlo para eliminarlo. Hemos comido y bebido contigo. No sé quiénes sois. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, ya no hay tiempo para explicar esto, para explayarse aquí, pero lean la vida, lo tienen ustedes en el Génesis, la vida de Abraham, Isaac, Jacob, a ver cómo ellos obedecieron a Dios. Abraham salió de su tierra. Esa obediencia de Abraham desde el principio, que le puso en situaciones extremas. Tenemos que aprender a obedecer los mandamientos. Y si dice Dios no mentir, no mentir. Y si dice no robar, no robar. Y si dice no fornicar, no fornicar. Y hoy tenemos las leyes de los gobiernos que nos van a nos meten el aborto. Pero Dios dice no matarás. Y el aborto es un crimen. Entonces, esto es, queridos hermanos, Dios es misericordioso. Como no quiero tener el hijo, lo mato. Como para tener dinero, robo. Para quedar bien delante de las personas, miento. Y luego, bendito sea el que viene en nombre del Señor, me acerco a comulgar y todos somos salvos. No, queridos hermanos, la obediencia a los mandamientos de Dios es el camino. Si no lo haces así, apartaos. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Qué quieres? Esta es la doctrina de Cristo. Entra por el camino que Dios te marca. No busques razones para no cumplir los mandamientos. Y no seas estúpido, sin mente, de decir, si todo el mundo lo hace, porque todo el mundo mienta, tú no puedes mentir. Porque todo el mundo fornique, porque eso sea lo normal hoy, no puedes hacerlo sin pecado. Eso es pecado y por eso te puedes condenar. Pierdes la vida eterna. Entonces, seamos inteligentes. El camino estrecho, entrad, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, la puerta de los mandamientos. Si no queremos entrar por la puerta de los mandamientos, no hay otra puerta. Si es que hemos faltado, tenemos ciertamente el perdón. Dios nos da las oportunidades de arrepentirte, pero el camino es ese. Acude a la confesión, acude al arrepentimiento, cambia ahora de vida,
Esta es la nueva oportunidad que Dios te da. Hacer un cambio en tu vida para empezar a obedecer a Dios. Pídele a la Virgen María esa inteligencia sobrenatural de poder seguir los mandamientos y no dejarte engañar por las doctrinas falsas que nos dan los medios de comunicación mundanos, que nos enseñan el placer, la libertad para hacer lo que me dé la gana y no la obediencia a Dios. Y ya no lo voy a explicar, lo dejo ahí, va a ser Esto es para que lo mastiquen ustedes, para que lo digieran. Entonces, para que lo chupen, es como un caramelo que se mete en la boca y no empieza a darle vueltas. La libertad es obedecer a Dios. Obedecer los mandamientos. No obedecer los mandamientos no es libertad. Es abuso de la libertad, libertinaje. Pídele a la Santísima Virgen obedecer fielmente los mandamientos y así serás verdaderamente libre.